el pasaje de hoy y vamos a desarrollarlo muy a prisa, con tal de que ustedes se puedan ir a la 1:30, porque así somos todos. Para llegar llegamos tarde y con paso cansino, pero para irnos parece que se está quemando el edificio. Puntuales para irnos, no para llegar. Mateo 14, y voy a dar lectura a los versículos del 13 al 21. Oyéndolo, Jesús se apartó de ahí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una grande multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús le dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud, y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Cuando ustedes vayan a casa, si tienen tiempo, en su hora de meditación, busquen los pasajes paralelos, es decir, los pasajes de los otros 3 evangelistas que relatan el mismo asunto, y ahí pueden armar la historia más ampliamente de lo que Mateo relata. El otro pasaje está en Marcos 6, en Lucas 9 y en Juan 6. Por lo visto, el Señor Jesucristo fue visitado por unos discípulos de Juan en una fiesta de Herodes. Agradó la bailarina, hija de Herodías, a Herodes y le prometió lo que pidiera. Y por el mal consejo de Herodías, la bailarina fue y le pidió la cabeza de Juan el Bautista. Y aquel hombre, ya empapado de alcohol, mandó traer la cabeza de Juan el Bautista. Los discípulos de Juan el Bautista fueron y sepultaron el cuerpo, pero hicieron algo correcto, fueron y le dieron las nuevas a Jesús. El Espíritu Santo no le pareció bien registrar las voces del Señor Jesucristo consolando a aquellos discípulos, si quizá llegaron a ser discípulos del Señor Jesucristo. Los discípulos habían llegado de una gira evangelística, y llegando a ellos el Señor Jesucristo los llevó aparte a descansar, pero no pudieron descansar. Llegaron a un triángulo de un valle fértil entre unas grandes montañas. Y otro evangelista relata que cuando el Señor Jesucristo levantó la vista, estaba lleno aquel triángulo de multitud de personas. Y empezó por compasión a hablarles, a enseñarles. Tan sedientos estaban del conocimiento aquella gente que no se preocuparon por comer,
ni llevaban para comer. Y ustedes ya saben el relato. Un muchachito tenía 5 panes de cebadas y 2 pececillos. Y un discípulo, quizá con fe o quizá irónicamente, se acercó y se los mostró. Este es lo único que tenemos. 200 días de trabajo de un obrero no sirven para darles de comer a esta multitud. Lo cierto es que el Señor Jesucristo dijo: tráemelos acá. Tomó el pan, levantó su rostro al cielo, dio gracias, bendijo el pan y empezaron a distribuirlo. Dejen que los científicos se mueran de ira, porque nosotros creemos en ese milagro. Y más se mueran de frustración, porque desde el punto de vista científico no podrán explicar. ¿Pero qué pasó? Tomó el pan el Señor Jesucristo, lo bendijo y empezó a repartir. Abundó para 5,000 personas, sin contar a las mujeres y los niños. Y abundó de tal manera que el Señor Jesucristo no quiso que se tirara el pan que había sobrado. Recogieron 12 cestas. Así es todavía en la vida espiritual. El Señor Jesucristo sigue haciendo milagros en bien de la gente hambrienta. Por eso no se extrañen cuando en el versículo, en el pasaje que leímos nosotros, dice ahí: dadles vosotros de comer. En el versículo 16, Jesús les dijo: no tiene necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y es muy hermoso saber que el Señor Jesucristo multiplicó los panes y no los llevó a la multitud, sino mandó reunirse de 50 en 50, de 100 en 100. Y fueron los discípulos los que llevaron el alimento. Ellos fueron los agentes, la fuente fue Cristo. Y en el presente así es. Todavía el Señor Jesucristo está diciéndoles a ustedes: dadles vosotros de comer. Y es un mandato que no debemos eludir. No es un mandato para pastores. No es un mandato para personas que se creen pilares de la iglesia, o para los que nosotros llamamos misioneros. Es un mandato para todos: dadles vosotros de comer. Los discípulos creían no tener nada. Sin embargo, una vez que pusieron aquellos panecillos y aquellos pececillos en las manos de Jesús, descubrieron que ellos podían dar de comer. Recibieron la bendición de Cristo en sus manos y quizá adorando, quizá llorando de emoción, mudos de la alegría, empezaron a meterse entre aquellos 50, 100, 50, 100, hasta que alimentaron a más de 5,000 personas. Pero el mandato del Señor Jesucristo es vigente, sigue vigente: dadles vosotros de comer. Dadles vosotros de comer, porque después de todo, quien da el mandato es aquel que tiene toda la potestad en el cielo y en la tierra. ¿Por qué lo hemos de desobedecer? Les decía a los hermanos del miércoles que en un país vecino, acá hacia el oriente de México, se hizo una estadística, se levantó una estadística. El 5% de los miembros de la iglesia, de las iglesias de todo el país, eran obreros personales y podían relatar que habían ganado personas para Cristo. ¿Qué pasó con el 95% de los restantes, metidos solamente en las 4 paredes del templo, o siendo indiferentes allá en donde ellos se mueven? Es un porcentaje que habla muy fuerte de la desobediencia de los hijos de Dios, que habiendo recibido salvación y vida eterna, son tan ingratos que no regresan a darle gracias a Jesús y a obedecerlo, dando de comer a la gente. Y espero que en mis oyentes no haya uno que desobedezca
al Señor Jesucristo. Él está diciendo a usted por el Espíritu Santo, dadles vosotros de comer. Ustedes son los encargados. A ustedes les hizo el encargo el Señor Jesucristo, que ustedes lleven el pan de vida. Y son ustedes los más apropiados, porque en el terreno de la vida espiritual, en el terreno de la fe, en el terreno de la vida eterna, no hay conocimiento intelectual y hasta ahí se quedó. En el terreno de la vida eterna hay conocimiento intelectual, cierto, pero ¿qué ha pasado al corazón? Y ha afectado la vida en forma 100% mejorable. No se trata de que la iglesia esté formada por los hijos de los hijos y de los hijos de los cristianos. Por eso no hacemos caso nosotros a la tradición. La iglesia del Señor Jesucristo está formada por creyentes, por salvos, por personas que han tenido experiencia viva con Cristo. Si el término conocimiento se usa en el Evangelio, no se usa como un objeto que queda en la mente, bien informados, sino como una persona que ha entrado al corazón y ha afectado en forma total la vida del individuo, perdonándole sus pecados, dándole el poder de la presencia del Espíritu Santo como un sello, dejándoselos ahí para que aconseje, para que reprenda, para que dirija, para que enseñe la verdad. Y después de todo, ustedes y yo, experimentando la obra salvadora de Cristo, podemos entender por qué el Señor Jesucristo a ustedes y a mí nos dijo, dadles vosotros de comer. Porque no se trata de repetir un credo y de aprender los artículos de fe. Se trata de una experiencia tan viva que habiendo sido ciegos, ahora vemos. Habiendo estado entre los muertos, Cristo nos ha levantado con su vida eterna. Habiendo sido ignorantes en la obscuridad de la ignorancia, la luz del mundo nos dio el conocimiento, y conocimiento supremo porque es el espiritual y eterno. Esa experiencia viva con Jesús. Y no cabe en la cabeza y menos en el corazón pensar que personas que han vivido profundamente la experiencia de salvación, de perdón de pecados en Cristo, guarden silencio y desobedezcan abiertamente el mandato del Señor que dice, dadles vosotros de comer. Por eso el Señor Jesucristo, en forma figurada y no como sarcasmo, pero sí para despertar la conciencia de sus enemigos, les decía, si estos callaran, las piedras hablarían. Y pensamos nosotros, ¿por qué si una congregación de 500 personas han tenido la viva experiencia con Cristo? ¿Por qué solo un porcentaje pequeño dan de comer a las gentes? Cuando empezamos allá el ministerio, titubeante y lleno de inexperiencia, hace 47 años, había una familia que constantemente estaba pidiendo la visita del pastor. ¿Qué podía hacer un pastorcillo de esos? Como ahora, ¿qué puede hacer? Le pedían constantemente la visita porque le tenían familias a las que les habían hablado el Evangelio y querían que se les ampliara el conocimiento y se les llamara a la fe. Murió la hermana mayor de esa familia, siguió el pastor yendo con las dos restantes hermanas, porque siempre estaban hablando el Evangelio. Murieron las dos hermanas y se acabó el único hogar que le pedía al pastor que fuera a ampliar el conocimiento a las personas a las que ellas les daban de comer. Por eso el mandato debe ser obedecido. Lo da Jesús, dadles vosotros de comer. El mandato debe ser obedecido porque son ustedes los únicos que, teniendo experiencia de la grandeza y de la gloria de ese pan celestial, en la cual permanecen en vida,
Ustedes son los únicos que pueden ir a dar el mensaje. Decía aquel hermano predicador en forma tan cruda, el diablo no va a evangelizar a la gente. Tienen que ser los hijos de Dios los que den de comer a la gente. Dadles vosotros de comer. En tercer lugar, véanlo ahí, gente hambrienta, gente necesitada. Y así está el mundo ahora. Lo pueden ver por televisión, por cine, oírlo por radio, leerlo en los periódicos, en las revistas, verlo en los muchachitos. Una necesidad tremenda del pan celestial, muriendo de inanición espiritual, hambrientos, y nosotros pasando de largo, al estilo el levita o el sacerdote, sabiendo que está muriendo el prójimo, recogemos nuestra ropa para no tocarlo, o vamos y les damos de comer. Ustedes pueden observarlo desde el punto de vista que quieran, desde el punto de vista que quieran. A legua se ve la necesidad urgente que tienen las personas del pan celestial y no hayan con qué llenarse. Como el hijo pródigo, quieren las algarrobas, y si se ofrece, comen las algarrobas, porque tienen que satisfacer esa grande necesidad, esa hambre. Por eso el proverbista decía, el Eclesiastés decía que el que anda en estas diversiones del mundo está defraudando su alma con gozos ridículos, con festines vergonzosos, con películas asquerosas, con lecturas inmorales. Quieren llenar el vacío. Tanto más gritan, es porque más necesidad interior tienen. Y ese es el mundo que lo rodea a usted y a mí. Por eso, conocedores del hambre espiritual que priva en todos los que nos rodean, debiéramos obedecer el mandato a pie juntillas: dadles vosotros de comer. Porque ustedes son los primeros en saber que el único pan que satisface y en forma plena y en forma eterna es el pan celestial. El Evangelio de Juan casi nunca relata las maravillas de Cristo, relata sus mensajes, sus sermones. Y los que estudian estas cosas pueden ver que un caso extraño es que Mateo, Marcos y Lucas, que siempre cuentan lo mismo, más el Evangelio de Juan, los cuatro relatan el milagro de la multiplicación de los panes, dándoles de comer a los hambrientos. Y es que Juan pone ese milagro porque el Señor Jesucristo, tras ese milagro, tuvo que dar un discurso muy amplio. Una vez que hizo ese milagro, el Señor Jesucristo se fue porque supo que querían hacerlo rey, y al otro extremo de la mar, de la orilla de la mar, encontraron al Señor Jesucristo: maestro, te andamos buscando. Y el Señor Jesucristo les dijo inmediatamente: ustedes no me buscan por otra cosa, sino por la comida que les di. Busquen el pan celestial, el pan espiritual. El que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene vida permaneciente en sí. Y como creyeron que el Señor Jesucristo les estaba diciendo: cómanme a mordiscos, como antropófagos, como caníbales, ya que les llamó la atención, entonces les explicó: la carne nada aprovecha, el espíritu es el que da vida. De manera que si ustedes quieren tener vida espiritual, tienen que comer al pan celestial. Observar a Cristo, estudiar a Cristo, pasar a Cristo, asimilar a Cristo, para que el poder del Señor Jesucristo sea la fuerza vital que los mueva por la eternidad. Dadles vosotros de comer. Y yo me pregunto, ¿cuántos de ustedes van a dejar pasar la enseñanza bíblica, que es del Espíritu, para seguir viviendo esa vida de cristianos entre comillas, sin tener la alegría
de ver cómo la gente es salva por el pan celestial que ustedes les anuncian. Les relataba a los hermanos del miércoles que nos encontramos una persona a la que le hablamos de la palabra de Dios por muchos meses y después de 15 años de no verlo, vimos firme en la fe, llena del gozo de la salvación en Cristo. Un gusto encontrarse, como decía el apóstol Pablo, el Padre espiritual con el Hijo espiritual. Exclamaciones de mucho amor y mucha alegría y gracias a Dios que se burlaron de su servidor. Y hacen bien ustedes en pedir paciencia por el pastor. Si no me hubiera dado paciencia el Señor y paciencia ustedes, no tuviera 47 años aquí pastoreándolos. Pastoreando a algunos, porque no todos son ovejas. Pero por cierto que impaciente les dije, bueno, es que ustedes no entienden lo que es la alegría de ver a un hijo en la fe después de tantos años. Quizá ustedes no tengan hijos en la fe, por eso se burlan de mi exultante alegría. ¿Y de veras tienen hijos en la fe? El mandato de Cristo es dadles vosotros de comer. Que el Espíritu de Dios grave profundamente este mandato del Señor y que les dé capacidad y poder para ponerse a obedecerlo. Por eso hace unos días les decía, nomás viene campaña evangelística y hermanos inviten y pasa la campaña y se acabó la invitación. ¿O es una obra personal de todos los días? Darles de comer, porque el hambre jamás nunca se acaba. ¿Cómo que nomás van a tener hambre en Semana Santa? Y nomás van a tener hambre en el aniversario de la iglesia. Si todos los días pueden ustedes dar el pan, habrá quien lo reciba porque están muriéndose de hambre. Y el único pan que les da satisfacción eterna es Jesucristo. Hablen de Jesucristo. Dadles vosotros de comer. Vamos a inclinar nuestro rostro, hermanos, y vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias porque no hay pasaje bíblico que no tenga una aplicación directa a nuestra vida. Te damos gracias porque el Espíritu Santo registró no solo este milagro para un conocimiento mayor de la obra que Jesús hizo aquí, sino registró también su aplicación. Por eso, Señor, te pedimos que perdones nuestra negligencia y que nos avives el gozo de la salvación que nos has dado, a fin de que con gozo comuniquemos estas verdades a quienes no te conocen, pero que tienen tanta necesidad espiritual. Señor, que nosotros les podamos dar de comer, porque después de todo no somos más que agentes. Nosotros no formamos ni preparamos el pan. Tú desde la eternidad proveíste para el bien de la humanidad entera. Ayúdanos, Señor, y danos la alegría de ver que el pan que entregamos no es despreciado, sino que ellos lo reciben en el corazón y son salvos como nosotros por pura gracia hemos sido salvos. Ponemos en tus manos a esta iglesia, Señor, por pedírtelo en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Dios los bendiga, hermanos, y que el Señor les conceda mucho fruto en la obra que el Señor les ha encomendado para dar de comer a los hambrientos. Pedimos a nuestro hermano Moisés que pase aquí al frente para que ustedes puedan salir con toda reverencia.